Bueno, vamos a estudiar el mundo de los microorganismos. Les cuento, chicos, que hay millones de seres vivos imposibles de ver directamente con nuestros ojos, desconocidos durante muchísimo tiempo. Ellos viven en lugares muy diferentes, algunos inimaginables. Recién a partir de la invención del microscopio se pudo descubrir el fascinante mundo de la vida microscópica, es decir, el mundo de los microorganismos, a veces también llamados microbios, que significa vida diminuta. La rama de la biología que se encarga de estudiar a los microorganismos es la microbiología. Acá podemos ver el microscopio. Gracias a este aparato se pudo descubrir los microorganismos desconocidos durante muchísimo tiempo. Acá vemos un científico estudiando la microbiología. Quiero contarles que la mayoría de los microorganismos pertenecen a dos grupos. Tenemos el grupo de las bacterias y el grupo de los protistas. Las bacterias las podemos llamar reino monera y después tenemos el reino protista. Les quiero contar que los microorganismos, como son tan diminutos, están formados por una sola célula. Sabemos y lo hemos hablado que todos los seres vivos están formados por células. Las células cumplen funciones vitales en nuestro organismo, ¿sí? Y todas las células tienen en su centro, en el medio, un núcleo. El núcleo es la parte de la célula donde se encuentra el mayor material genético de ese ser vivo. La mayor concentración genética, ¿sí?, está concentrada en el núcleo. Bueno, este material es otro libro que yo tengo y donde la información aparece mucho más completa que en el libro de Biciencias, por eso se los quiero compartir. Este enorme reino de organismos diminutos incluye las bacterias, las formas de vidas más antiguas del planeta, la más abundante, las de menor tamaño, capaces de vivir en lugares donde otros seres vivos no pueden vivir. Se encontraron bacterias desde las tierras heladas de la Antártida hasta las aguas termales, es decir, las que alcanzan altísimas temperaturas por el calor que proviene del interior de la Tierra. Otras viven en ambientes con poco oxígeno, o sin él, o en aguas muy saladas. La célula que forma estos organismos no tiene núcleo ni otras subdivisiones. Es decir, acá me está queriendo decir que hay células, los microorganismos cuando se reproducen a partir de ellas mismas, se vuelven a dividir. Por ejemplo, acá, ¿sí?, podemos ver que una célula se divide en dos. Por lo general, se reproducen cuando la célula se divide en dos partes iguales y se forman dos células hijas, como vemos acá en esta fotografía. Las bacterias son los microorganismos más pequeños y los más abundantes. Se reproducen por bipartición, es decir, se dividen a partir de ellas mismas y se forman células hijas. Este fenómeno se llama bipartición. Bi significa dos, o sea que se parte en dos y así se reproducen. A veces las células hijas quedan unidas y forman dos grupos llamados colonias. Las bacterias. Algunas bacterias son productoras, es decir, como las plantas, producen su propio alimento. Otras se alojan como parásitos en diferentes seres vivos para poder alimentarse. Las bacterias parásitas suelen causar enfermedades, como las que nos provocan las anginas. Otras bacterias son descomponedoras, o sea, tenemos bacterias que son productoras, ¿sí?, se alojan como parásitos.
y otras bacterias son descomponedoras, como los hongos. Hay bacterias de distintas formas, algunas redondas, llamadas cocos, otras con forma de bastones, que se llaman bacilos, o de comas. Los vibriones, también hay bacterias espiraladas llamadas espirilos. Algunas, al reproducirse, forman colonias con formas redondeadas, llamadas estafilococos, o con forma de filamentos o hilos delgados que se llaman estreptococos. Acá podemos ver las distintas formas que tienen las bacterias. Acá tenemos el coco, acá tenemos estafilococo, parecen como que están todas pegaditas, estreptococos, ¿sí? Parecen ya como un filamento delgado, como una tirita. Tenemos el bacilo, tenemos las que tienen forma de vibrión y después tenemos el espirilo, que tienen forma espiralada. Acá podemos ver esta imagen. Dice, algunas cianobacterias forman colonias con forma de filamentos. Vamos a ver de qué se trata estas bacterias llamadas cianobacterias. También se incluyen en este reino las cianobacterias, es decir, en el reino Monera, que son bacterias o algas verde azuladas. Fíjense en el color, son medias verdosas, azuladas. Se encuentran en las aguas de los lagos, lagunas y océanos de zonas cálidas. Las aguas donde viven suelen verse de color verdoso, cuando contienen una enorme cantidad de estos microorganismos. Son solamente productoras, como las plantas, producen su propio alimento. Entonces viven en los lagos, en las lagunas, en océanos de aguas cálidas como los que están en las aguas del Caribe, que están cercanas a la línea del Ecuador y que hace más calor. Bueno, vamos al reino protista. Habíamos dicho que las células que forman el reino Monera no tienen núcleo ni otras subdivisiones internas. En el caso del reino protista sí tienen núcleo. Entonces acá tenemos una diferencia. Las bacterias, el reino Monera, las células no tienen núcleo. En el caso de los microorganismos que pertenecen al reino protista, sus células sí tienen núcleo. O sea, el núcleo, les vuelvo a repetir, es el centro de la célula, donde ahí se concentra la mayor parte del material genético de ese microorganismo. Tan pequeñas como sorprendentes, así son los protistas, son unicelulares, es decir, tienen una sola célula. Les cuento, el ser humano, los animales, las plantas somos pluricelulares. Pluri viene de la palabra plural, de muchos, o se les puede decir también multicelulares. Tenemos muchas células, pero en el caso de los microorganismos son tan diminutos que solamente tienen una sola célula. Y tienen una gran variedad de formas. Miren las formas que tienen. Miren estas imágenes. Todos son microorganismos. Todo esto son imágenes verdaderas, captadas con la cámara del microscopio. La célula de los protistas tiene núcleo y otras subdivisiones en su citoplasma. El citoplasma es una parte de la célula, ¿sí? O sea, acá tenemos una diferencia entre el reino Monera y el reino protista. En el reino Monera las células no tienen ni núcleo ni subdivisiones internas. En cambio, en el reino protista, las células tienen núcleo y se pueden producir subdivisiones en su citoplasma. El citoplasma es una parte de la célula, donde se realizan sus diferentes funciones vitales. Arranqué leyendo diciéndoles que las células cumplen funciones vitales.
Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas de la sangre son células, ¿sí? Y cumplen funciones vitales. Se reproducen por lo general por bipartición, ya lo habíamos explicado. ¿Se acuerdan cuando se dividía en dos? Algunos protistas son parásitos. Muchos otros tienen vida libre en ambientes acuáticos, por ejemplo en charcos, lagos, mares, y pueden ser productores o consumidores. Fíjense cuánta variedad de microorganismos. Dijimos que tenemos microorganismos productores, descomponedores y también tenemos consumidores. Los protistas que producen su propio alimento se llaman protofitos. Cuántas palabras nuevas, ¿no? Y difíciles. Y también se los conoce como algas unicelulares, es decir, tienen una sola célula. Los que son consumidores y parásitos se denominan protozoos. Miren cuántas palabras difíciles para jugar al ahorcado, ¿no? A que seguro nadie las adivina. Protistas productores, es decir, los que producen su propio alimento. Voy a leer cuáles son sus características. Algunos protofitos tienen movilidad propia, como los dinoflagelados, las clamidomonas y las euglenas. Se desplazan impulsados por prolongaciones delgadas como pelos. Miren, ¿ven? Llegan a ver estas prolongaciones delgadas que vemos acá. Estas prolongaciones delgadas son las que le dan movilidad. Son tan delgadas como los pelos, pero se mueven como si fueran látigos, llamados flagelos. Estos látigos se llaman flagelos. Otros no tienen movilidad propia, como las algas doradas o diatomeas, que se trasladan con movimientos del agua. Es decir, se pueden mover por el movimiento del agua, no porque tengan movilidad propia. Acá, estas son las diatomeas, no tienen movilidad propia, son impulsadas por el agua. Y acá los clamidomonas se mueven mediante flagelos. Acá tenemos los flagelos. Bueno, ahora vamos a leer acerca de los protistas que son consumidores y parásitos. Ya leímos sobre los protistas productores, ahora sobre los protistas consumidores y parásitos. Los protozoos obtienen su alimento de otros organismos y se desplazan con activos movimientos. Según la manera de desplazarse, se diferencian en 3 grandes grupos. Acá tenemos los 3 grandes grupos de los protistas consumidores y parásitos. Tenemos los flagelados, acá. Se mueven gracias a flagelos, acá vemos, ¿sí? Como esa colita, como un látigo. Como el tripanosoma, que es un parásito que produce la enfermedad llamada mal de Chagas en el ser humano. Este microorganismo está dentro del bicho de la vinchuca. Seguramente habrán escuchado hablar sobre el mal de Chagas. Cuando este bicho pica, me pasa esta enfermedad llamada el mal de Chagas. Acá tenemos los ciliados. Como el paramecio, se mueven por la agitación de cortas prolongaciones. A ver si llegan a verlo. Se mueven por agitación de cortas prolongaciones como pelitos. Es decir, todo acá, todo esto que ven acá alrededor son pequeños pelitos. No se llega a ver mucho. Llamados cilias, presentes en toda su superficie. Todo acá tiene estos pelitos llamados cilias, están alrededor de toda su superficie y eso es lo que le da movilidad. Y por último tenemos los rizópodos.
como la ameba. Se mueven por prolongaciones del citoplasma. Los pseudópodos, palabra que quiere decir falso pie, con ellas también capturan su alimento. Estos serían como los falsos pies, ¿sí? Todo lo que vemos acá. Y con esto capturan su alimento. Bueno, chicos, es una manera de ampliar la información. Me pareció que lo que decía el libro de ustedes, el Biciencias, era poco, por tratarse de un mundo de seres vivos fascinante, muy amplio, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video, esto que les mostré, y que les sirva para saber un poquito más.